Buenas noches, mi nombre es Andrés Javier Morauzán, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas del CIAD Neiva. Para la siguiente actividad, en el siguiente trabajo de costo y presupuesto, la actividad costaba de la visita a una empresa. Este trabajo va a ser presentado para la tutora Claudia Alejandra Guzmán y en consideración de lo anteriormente expuesto, pues seleccioné lo más utilizado o la actividad más utilizada en mi sector, que es el cultivo del arroz. Por tanto, haré la exposición del mismo. Dando solución a los planteamientos que nos dieron en la guía de actividades, primero haré una caracterización de la organización. En mi caso, pues fue el cultivo del arroz, como anteriormente lo había dicho. En este caso para este caso tomé lo de dos terrenos o dos cultivos que maneja el señor José Javier Mora. Uno de ellos está ubicado en la vereda de La Esperanza y otro está ubicado en la vereda San Carlos. El primero tiene una extensión de 7.5 hectáreas y es llamado La Esperanza número uno, así se llama el terreno. El segundo es de 6.5 hectáreas y se llama lote Payande número 8. Teniendo en cuenta que uno es de 7.5 y el otro es de 6.5, daría un total de 14 hectáreas. Pero los dividí o los nombré, los detallé así porque de igual manera están distanciados los dos terrenos. Siguiendo el planteamiento de de este primer punto, pues la actividad sería la agrícola, obviamente. No es una empresa matriz, porque no tiene varias sedes y tendría aproximadamente 5 empleos directos, dentro de los cuales pues aparecerían el administrador, el servicio técnico, agrónomo, uno para cada lote, y el caudillo mayordomo, que sería el que pues prácticamente estaría más pendiente en la parte operativa de cada uno de los lotes. Los demás serían empleos directos. Los primeros son indirectos, administración, contador, toda esa cuestión. Los otros son alrededor de 25 trabajadores o empleos temporales. O sea, no son contratados como tal, sino por la cosecha se utilizan en cierto momento. Por tanto, en el segundo punto, departamento de producción, pues diría que administrativamente, como son dos terrenos, pues ambos son manejados por el señor José Javier Mora y otro por la señora Aurora Rocha. Operativamente han designado a dos regadores, uno en cada lote, y estos serían la la parte indirecta. Para el cultivo del arroz se utiliza el sistema de costos basado en actividades, que es un sistema de costeo que en los costos indirectos de fabricación se aplican primero las actividades indirectas necesarias para la fabricación de productos que consumen dinero, es decir, que tienen costo que se considera indirecto y luego se calcula por producto en función del número de productos a los que se ha realizado la actividad. Por tanto, también el sistema de inventario es periódico. No es permanente porque pues no se maneja una tarjeta Cardet y se haría, por lo tanto, como es un cultivo, se rota cada semestre. Tiene sus desventajas, no se sabe el inventario de alguna manera constante, o sea, se podrían perder cosas, pero pues es lo que más se maneja en este tipo de cultivos, o en la mayoría de cultivos. La mano de obra, la mano de obra directa, como lo decíamos anteriormente, eh,
La mano de obra directa es la que tiene relación pues obviamente directamente con la producción. En este caso tenemos 25 empleados, los cuales según información del señor José Javier, los dividí en la siguiente manera. En las siguientes casillas: labor del empleado, proceso en cultivo, número de empleados, costo por jornal, número de jornadas y total. Cada uno de ellos cuenta con su debida detalle, eh, y esto lo hice según pues, la misma división del mismo proceso del cultivo. En cada uno de ellos, pues en la quema se utiliza un trabajador, en el arado del terreno se utiliza otro trabajador, pero varían según, por ejemplo, la quema del sobrante de la cosecha solo se utiliza un empleado, se utilizaría un jornal de 20.000 pesos, pero ya en el arado se utiliza una maquinaria que se utilizaría con un empleado, pero él cobra 80.000 pesos por hectárea. Para eso se hace la diferencia del detalle. Luego de esto se siguen necesitando pues el surqueador, que es la persona que divide en surcos, obviamente el terreno. Quien hace la siembra, quien hace la siembra son 4 trabajadores, cada uno se les pagaría 25.000 pesos para un total de 1.400.000 según las 14 hectáreas. Y se utilizarían entonces fumigas. La primera fumiga es la de la quema, la que se hace eh, después de la siembra. Cabe destacar que acá no he tomado en cuenta, a veces se hace una quema antes de la siembra, 1 o 2 quemas. Eso subiría el costo también acá al final. Pero solo he tomado esta, llevando en cuenta de que no hay mucha maleza. Más bien. Después de cada fumiga hay su respectiva abonada, hay una especie de limpieza de oficios varios. Limpieza de oficios varios es cuando se necesita que arreglen callejones, cercos y toda la servidumbre del mismo cultivo de arroz. Se utiliza también en medio del proceso de cultivo de arroz una desmaleza. Esta siempre es costosita, se utilizan por lo menos 6 empleados, 12 jornales, que costaría 2.600.160. En, haciendo el detalle, devolviéndome, la fumiga se paga 4.000 pesos por hectárea. 4.000 pesos por hectárea se paga a cada empleado, tomando en cuenta que también se incluye el costo de la maquinaria después. O sea, eso va aparte, solo para empleados. Lo mismo de la abonada. En la abonada se paga 5.000 pesos por hectárea. Todo esto se multiplica entre los 5.000 pesos por hectárea por 14 hectáreas a los 4 empleados. Por eso da 280.000 pesos. Eso solo sería el pago de la mano de obra. Se vuelve a hacer una limpieza de oficios varios, que ya sería casi en el proceso de maduración del grano de arroz. Se pagaría una cuida y la respectiva sorteada, corta, máquina y transporte. Eso no coloqué los valores porque eso depende directamente de la producción. Puede variar. Eso depende de cuánto se produzca. Por ahora el cultivo de arroz no está ya en proceso de maduración, porque todavía no está en recolección. Todo eso daría un total de 12.158.000 pesos. Y la mano de obra indirecta, pues es obvio la parte administrativa, es donde no se aplica directamente sobre la producción. Entonces, para eso pues, utilizaríamos el administrador, el agrónomo, que es de la parte técnica, el contador y el caudillo. Cada uno de estos daría para un total de 10.700.000 pesos. En los costos de los materiales, pues tenemos abonos, insumos de la fumiga y los implementos. Los abonos y los insumos de la fumiga son costos directos y daría para un total de 9 y 8 serían 17 millones. Los implementos serían indirectos. ¿Por qué indirectos? Porque lo que son, por ejemplo, de palas, son a veces implementos como machetes o herramientas que utilizan en el mismo cultivo. Eso dan alrededor de 800.000
hay que hacer una aclaración. Estos 800.000 pesos sería como si iniciáramos por primera vez el cultivo. En algún momento, después de que hayan estos implementos, por ejemplo, también lo que se va a utilizar para las cortas, llegan a disminuirse este costo porque no se, en cada cosecha no se viviría comprando implementos o herramientas. Se comprarían una sola vez y se renovarían cada cierto tiempo, la verdad. Toda esta materia prima utilizada, acá hay unas casas comercializadoras de eso, entre las más utilizadas son Agrícola Reneiva, Coahuila, Arubelca y Fearroz. Esta última la más utilizada porque presta los servicios de maquinaria, insumos para fumigación y financiamiento para los mismos gastos o diferentes gastos. En todo el ciclo de la producción, podría tomar estas imágenes que fue de la preparada. Estos son el proceso de abono, el proceso de las fumigas, cuando se le echan los insumos de fumiga para prevención de plaga, aparición de hierba, toda esa cuestión a cada uno de los trabajadores. Acá tenemos el proceso de maleza. Esto también hay que aclarar que dependía de las cosechas. Hay cosechas que se llenan más de malezas como otras que no, entonces se podrían disminuir como aumentar los costos. Eso es variable. Proceso de maduración del grano de arroz. En esta faceta ya casi irían las últimas abonadas y las últimas fumigas. No se hace nada más para que no se lastime la misma planta. Acá tenemos el servicio técnico, es el agrónomo que llega a formular los productos y las mejoras o las correcciones que necesita el cultivo. Y acá tendríamos una foto del proceso de la recolección. Bueno, en el tercer punto del diagnóstico de la organización, acá el cultivo de arroz se maneja de una forma muy tradicional, por tanto en algunos se llegaría al punto de que se cometen muchos errores, dentro de los cuales pues está la no aplicación de las buenas prácticas agrícolas. Este punto está siendo mejorado por instituciones como el SENA, sin embargo falta mucha conciencia, mucha cultura para que se aplique. Entonces, qué problemas detecté o observé? Eh, los empleados no cuentan con seguridad social, por tanto pueden presentar accidentes laborales. Como se pueden dar de cuenta acá, no tienen la debida utilización eh, de elementos de protección, tapabocas, eh, en fin, guantes. Y, bueno, aunque esto acaba en uno de los puntos, eh, en el siguiente, no cuenta con las debidas precauciones. No, esto es una práctica común, o sea, en ningún lote se está implementando la buena práctica agrícola, la verdad. Otro problema es que las herramientas utilizadas no cuentan con la verificación por un ente regulador. Es decir, la persona que es dueña de la herramienta no hace la verificación y por tanto se presentan problemas laborales y afectaciones al cultivo. Otro problema es también que no cuentan con plan de actividades, un cronograma de actividades, se hacen de manera muy esporádica. Siguiente, el siguiente problema también es que el servicio técnico o el agrónomo, como es de una casa comercializadora, por ejemplo, de Circo Cobrhuila o de Fearroz, solo formulan los productos que estén en esa casa o los que ellos tramiten o los que vendan. Entonces, por tanto, a veces se quedan muy cortos para prevenir
los verdaderos problemas y llegan a un punto donde esos problemas de bacterias, de virus, de malezas, se vuelven inmunes a lo mismo. Otro problema, y diría que uno de los más, los de mayor afectación, es que acá en el sector del Huila y en el sector de Campo Alegre, siendo específico, no se hacen rotación de cultivos y esto ayuda a que se afecte el terreno, se vuelva más propenso a malezas y pierda la producción que en un principio tenía. Por tanto, he llegado al planteamiento de alternativas de solución. En la anterior, podría decir que para las prácticas de las buenas prácticas agrícolas sería una charla. Esto lo está llevando instituciones como el SENA, pero sin embargo los agricultores no están tercos, están necios renuentes para aplicar estas buenas prácticas agrícolas porque dicen que subirían sus costos. Entonces también sería una ayuda o financiación del mismo gobierno para que pudiesen mejorar o tener un apoyo en los mismos cultivos, en los mismos procesos. Lo otro también sería que se reunieran, hicieran asociaciones y tuvieran una base de datos de empleados que fueran siempre utilizados en la mayoría de cultivos para que asimismo pudieran ser contratados y tuvieran primero se mantuvieran y tuvieran una seguridad laboral. Teniendo esta seguridad laboral, porque ya son contratados por la asociación, haría que tuvieran también por obligación, estuvieran vinculados a alguna IPS o una APS. Otra solución es que la utilización de herramientas que fueran más conscientes tanto los propietarios de las herramientas como los agricultores en sus cultivos y que pudieran utilizar al igual una base de datos donde pudieran estar verificando que cada una de esas herramientas estuvieran bien. Otro problema es que los administradores llevan de una manera muy precaria toda la información del cultivo. Aunque no les va mal, la verdad, me sorprende eso, pero sería bueno que aplicara una tecnología, un software especializado para el manejo del cultivo. Lo otro es que el agrónomo no se limitara a formular lo que hay en la casa o en donde es contratado. Por ejemplo, Fedarroa pudiera tener un límite más amplio de formulación de productos. Y en la última solución, que pudieran rotar cultivos, que el mismo gobierno les diera asesoramiento y le diera garantía y financiamiento para poder eh, arriesgarse a cultivar otras, otros granos que no fueran arroz. Finalmente, ¿qué podría decir? Que todo suena muy perfecto, todo suena muy bien, pero a la larga para ser aplicado en un municipio como el de Campo Alegre, Huila, es un poquito complicado, la verdad. La mentalidad que tienen los agricultores es muy difícil de cambiar de la noche a la mañana. Entonces es una actividad, un proceso lento, la verdad. ¿Qué otra, aparte de lo técnico, pues la experiencia fue muy gratificante, la verdad, hablar con esta gente, con los administradores, con los dueños de estos cultivos, tener el contacto con los trabajadores, primero en lo personal hace que valore mi estudio y en algún momento lo pueda aplicar en ello y pueda verme en algún momento siendo un profesional que aplique toda esta teoría. Entonces, finalmente agradezco a todos por su atención y dejo algunas evidencias de las visitas que hice a los cultivos. Muchas gracias por